Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Le damos la bienvenida a este tercer encuentro sobre herramientas de evaluación psicológica pericial. Estamos acá con las disertantes del día de hoy, Verónica, Virginia, María Elina. Bueno, cuando quieran comenzar, el espacio es de ustedes. Gracias, Julia. Bueno, son muchos menos de la vez pasada. Eh, Así que vamos a ir empezando despacito, eh, para que ahí se están sumando, a ver que van sumándose algunos. Mientras tanto voy a ir abriendo la presentación. Bueno, la idea de este último espacio es trabajar un poquito acerca de esto tan novedoso que ha sido para todos, eh, que tiene que ver con la incorporación de las nuevas tecnologías informáticas en la vida de todos, ¿no? Es decir, a raíz de la pandemia todos nos vimos obligados a empezar a ayornarnos con estas herramientas que antes eran un discurso prácticamente esquivado y no conocido, ¿no? Yo medio anecdóticamente siempre digo que para mí el Zoom lo único que era el cosito de la máquina de fotos que te permite ampliar. No sabía ni siquiera lo que era un Zoom. Esas palabras que empezaron como a, a meterse en nuestras vidas de manera obligada eh, a raíz del confinamiento del 2020, ¿no? Así que un poco la idea de hoy es transmitirles cómo fue la experiencia acá en la Asesoría Pericial de La Plata a lo largo del tiempo, desde el inicio de la pandemia hasta el momento actual, y contarles también qué cosas aprendimos de esta nueva herramienta y qué cosas todavía seguimos usando, ¿no? Es decir, nos parece que como al inicio siempre uno tiene muchos rechazos, muchas eh, temores y desconfianzas frente a lo no conocido, que es una respuesta esperable, ¿no? Frente a este tipo de situaciones, y que bueno, al igual que todos nos tuvimos que ir acomodando, porque, a ver, partiendo de la base que la tecnología se metió en la vida de todos independientemente del nivel socioeconómico, ¿no? Porque anteriormente podemos decir, bueno, que este tipo de plataformas se utilizaban a nivel empresarial, por ejemplo, eh, pero después, imagínense que las plataformas estas se metieron en la escuela, en nenes chiquitos, en adolescentes, en adultos, desde un celular, y la gente durante pandemia fue apropiándose de este medio tecnológico, no solamente en el uso, sino que era la manera de comunicarnos, ¿no? Entonces, a nivel interpersonal, empezó a tener un valor que antes no lo tenía, porque era lo que nos permitía acercarnos, ¿no? Así que bueno, haciendo un poco esta introducción, les vamos a contar qué fue lo que nos fue pasando a nosotros a lo largo de este tiempo. La primera resolución de la Corte, la 386 del año 2020, dice esto que transcribo una parte: se decretó asueto en todo el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, con suspensión de términos procesales desde el día 16 al 31 de marzo, fíjense la fecha, es la fecha donde se decretó el ASPO en toda la Argentina estricto, próximo inclusive sin perjuicio de la validez de los actos que se cumplan. Prestación mínima de servicio de justicia limitada a la atención de asuntos de urgente despacho o que por su naturaleza no admitan postergación. Esta primera resolución hizo que nosotros, por supuesto, no solo nosotros, es decir, ¿qué pasaba? Los psicólogos estaban exentos, no quiero adelantar, los psicólogos estaban exentos de lo que se llamaba personal esencial. No teníamos ni siquiera la posibilidad de movilizarnos
dentro de la ciudad. No entrábamos en estas cuestiones de urgente despacho. Así que durante el primer tiempo, que fue una respuesta medio de parálisis general, ¿no? Esta en realidad al inicio era como esa sensación de que rápidamente iba a pasar, que era lo mismo que les ha pasado a la mayoría de la gente. Y bueno, se frenaron absolutamente todas las intervenciones periciales, se suspendieron las citaciones que estaban pautadas, estábamos en nuestra casa sin acceso a nada. La única ventaja que sí teníamos por ese entonces era que el sistema de notificaciones electrónicas ya estaba bastante aceitado en todo lo que era el ámbito penal también. Así que eso sí nos permitió el primer paso, que era instalarnos cada uno en nuestras computadoras, en nuestras casas, el sistema de notificaciones electrónicas con asistencia de la gente de las oficinas de informática de la Corte. De esa manera nosotras pudimos empezar a ponernos al día de las cosas que teníamos atrasadas, sacamos, digamos, las pericias que estaban sin terminar, hicimos informes preliminares con las causas que se habían iniciado, pero nos habían quedado truncados en el proceso, y hasta ahí llegaba nuestra intervención, ¿no? Es decir, más que eso no. Mientras tanto, no nos pasaba a nosotros, pasaba en todas las oficinas, qué hacíamos con el resto de cosas que se iban moviendo, ¿no? Por supuesto que la extensión del ASPO a lo largo del tiempo llevó un conflicto inevitable procesal porque, bueno, estaban en juego los derechos de las personas que estaban privadas de su libertad y los derechos de las víctimas, ¿no? Obviamente. Y a raíz de la extensión del ASPO, la Corte establece una nueva resolución que modifica un poco la anterior y pone lo que se llaman las pautas para la modalidad de trabajo en domicilio y otras medidas excepcionales y temporales en el marco de la vigencia de la resolución 386 del 20, ¿no? La anterior. Estas pautas, bueno, en principio lo que hacen es suspender todas las audiencias fijadas de manera presencial, que no sean urgentes, y la sustitución de las audiencias por escritos, resoluciones electrónicas y videollamadas. Se aprueban lo que son las pautas técnicas informáticas para que se pueda llevar adecuadamente y normalmente la tarea, ¿no? Esto lo que se hizo fue, se habilitó lo que se llama escritorio remoto, es decir, todos los peritos teníamos acceso desde nuestra casa al sistema de la Dirección General de Asesorías Periciales, el que nos permitía tener acceso a la documentación que ingresaba y demás. Por supuesto, eso fue un poco como a pulmón entre toda la gente de informática, más nosotros aprendiendo medio al ensayo y error. Pero lo que nos resonaba era esto de la frase, las entrevistas estaban equiparadas al concepto de audiencia. Pero resonaba esto de decir, llevar la tarea lo más adecuada y normalmente posible. Normalmente, es decir, esto de normalmente, para nosotros no era normal suplantar una entrevista por una videollamada. Entonces ahí empezaron por un lado, la bajada de línea de la Corte de decir, empiecen a realizar esta tarea de esta forma, y por el otro lado, estas grandes incógnitas que empezamos a tener acerca de, bueno, qué iba a pasar con esta modalidad. Por supuesto que lo primero que surgió era esta respuesta de la desconfianza frente a lo nuevo, y ahí me resonaba una frase de un compañero que es epistemólogo, que dice el rol de los prejuicios, el conservadurismo, las tradiciones, el papel de la experiencia personal y colectiva, en la fijación de las creencias en la comunidad de psicoterapeutas, la racionalización de los dogmas en defensa de la ortodoxia, que pareciera haber dificultado la apropiación de la psicoterapia remota antes de la pandemia, ¿no? Es decir, este arraigo a las cuestiones el ámbito de confort en el que uno trabajaba. Es decir, de esa manera nos estábamos corriendo de lo que habitualmente hacíamos, prácticamente aceitados, de manera cotidiana,
y había que hacer algo nuevo. Entonces ya había una cuestión de desconfianza y prejuicio que hizo que inicialmente muchos de nosotros, y yo me incluyo, porque fui una de las primeras, el que se revolucionaba en decir no, la videollamada no se puede suplantar una entrevista presencial con una videollamada, reconociendo que, bueno, a ver, probemos, veamos qué es lo que pasa y vamos viendo y acomodando en definitiva las estructuras cognitivas que uno va trayendo, ¿no? Porque el conocimiento no es más que eso, es ir enfrentándose a diferentes situaciones contextuales que son los que nos obligan a ir repensando la metodología que tenemos. Ahí, ahí empezamos a hacer los primeros informes periciales. Creo que la palabra clave era cautela. Avanzábamos, pero con mucha cautela, con mucho miedo a esto nuevo, con mucho miedo de decir hasta dónde digo, qué validez va a tener lo que digo, dudando de nuestro mismo contenido pericial. Fíjense lo que escribíamos en la misma nota de citación, en donde se fijaba la entrevista telemática, poníamos y ya nos atajábamos diciendo que el uso de la herramienta, es decir, la videollamada, no garantiza las condiciones técnico-metodológicas necesarias para realizar peritajes psicológicos completos. Los dispositivos virtuales podrían interferir en el establecimiento de un vínculo transferencial con el sujeto, el rapport necesario de confianza, secreto profesional para la producción del discurso subjetivo y así como la garantía de confidencialidad. Por estas razones, la evaluación podría verse recortada por las limitaciones propias del dispositivo, además por sus posibles fallas, interrupciones, mala calidad de audio e imagen, etc. Considerando los puntos de pericia solicitados y la materialidad de la causa, esto más cuando eran causas muy complejas, se realizará una primera entrevista y se evaluará la calidad de la conexión, la rigurosidad de los datos e indicadores recabados, así como las características singulares para poder tomar decisiones metodológicas ajustadas. En el caso de considerarse necesario, se pautará una segunda o tercera fecha de acuerdo al caso, pudiendo resultar imprescindible la realización de una entrevista presencial bajo los protocolos y medidas de seguridad vigentes. Esa última frase la empezamos a poner cuando se empezaron a autorizar algunas entrevistas presenciales con los protocolos de seguridad. Ese último párrafo fue posterior, ¿no? Pero fíjense la cautela con la que escribíamos, ¿no? Decir, bueno, a veces era más largo todo lo que escribíamos de lo que finalmente decíamos. A la par de esto, obviamente que la movilización de todos nos llevaba a decir, bueno, ¿qué les pasa al resto? ¿Qué pasa en el resto de la provincia? ¿Qué pasa a nivel nación y qué pasa a nivel mundial con esto? No quedarnos como una burbuja aislada de tomar decisiones, sino que ver lo que pasaba. Personalmente yo empecé a participar de encuentros con peritos de otros lados, de Nación, encuentros internacionales también con otros colegas. Incluso se hizo una jornada entre todos los peritos de la provincia de Buenos Aires acerca de las primeras experiencias de videollamada. Y esto de empezar a decir, bueno, construyamos a partir de la práctica para resolver algo, esto hay que avanzar, hay que resolver, y empecemos también por buscar antecedentes, ¿no? Porque llamativamente en una de esas charlas de las que participé, que además en ese momento aquello que rechazábamos, que era la videollamada con una persona a entrevistar, era lo que paradójicamente nos unía, ¿no? Es decir, porque de la misma a través de ese camino también me conectaba o nos conectábamos cualquiera de nosotros con otros colegas en todo el lugar de la provincia, el país o internacional para intercambiar ideas, es decir, eso que teníamos rechazo a su vez era lo que nos estaba ayudando en ese momento. Y ahí está donde personalmente yo descubrí, les digo personalmente que yo no sabía que existía, que estaba tan reglamentada la normativa de la intervención psicológica telemática. Y esto me parece que es un punto de suma importancia de tomar, más que nada para nosotros porque hay muchos cuestionamientos acerca de la validez de las conclusiones periciales hechas a través de videollamadas. Y puede ser motivo o ha sido motivo en algunas circunstancias de
impugnaciones de pericias. Es decir, siempre hay una parte que está en disconformidad y esta parte va a decir que esa pericia no fue realizada en las condiciones que debería haberse hecho, ni regulados bajo la normativa. Entonces, incluso participo también de varios grupos de Facebook y de peritos y demás. Hay muchos peritos de parte. Yo leo que preguntan que tienen que pedir autorización al juez para realizar la entrevista telemática. Y no es así. En realidad, la decisión de hacer una entrevista telemática, retomando un poco lo que planteaba Elina la vez pasada, es una metodología y una herramienta más y que como tal va a ser el psicólogo el que tome la decisión de usarla y obviamente de qué manera lo usa, bajo qué cautelas lo usa y bajo qué rigurosidad lo usa. Y además está avalada a nivel legislativo, entonces no es necesario pedirle al juez si me autoriza a hacer una entrevista telemática. Eso ya está claro que está incorporado como parte de la elección del perito, y si el perito considera que eso favorece, mejora, lo que sea, lo podemos usar sin pedirle permiso a nadie. El tema de lo que se llama telepsicología viene ya desde en el año 2013, la APA definió directamente a la telepsicología como el uso de las tecnologías de información y de comunicación, y que incluyen eso, teléfonos, dispositivos móviles, videoconferencias, correo electrónico, chats o cualquier tipo de comunicación sincrónica o asincrónica con el paciente. Y por supuesto que sí empezó a establecer ciertas directrices para la práctica de la telepsicología, que son, es decir, garantizar la legalidad y las cuestiones éticas para que esa evaluación o esa intervención psicológica esté enmarcada dentro de la ley. Lo primero es el consentimiento informado, ¿sí? Y acá es ajustar el consentimiento informado de la entrevista presencial a una entrevista telemática. La misma persona también tiene que acceder a hacer la evaluación a través de esta vía. Nosotros lo que tenemos que hacer es garantizarle la medida de seguridad dentro de las medidas nuestras de posibilidades. Después está la parte del sujeto del otro lado, que es el que también tiene que garantizar su protección en cuanto a estar en un lugar en donde no esté interferido por terceros, que esté tranquilo, que esté cómodo. Eso queda mucho a criterio de la persona, digamos, que uno está evaluando. Uno puede decir, bueno, hay cuestiones que interfieren acá, sí, hay un montón de cuestiones, pero es el caso a caso el que uno va a tener que ir evaluando. Con el tema del servicio penitenciario fue un gran trabajo que se fue haciendo de a poco acerca de las medidas de seguridad. Por supuesto que el servicio también tuvo que ajustar el sistema telemático de la misma manera que lo estábamos haciendo nosotros. Así que fue el tiempo el que fue aceitando también la metodología de evaluación por videollamada con los detenidos en unidades penitenciarias. En las unidades penitenciarias, con el tiempo, se fueron creando salas especiales para videollamadas, algunas con mejor acústica que otras, depende de la unidad penitenciaria. Y bueno, y ellos también fueron aceptando que la persona, el interno, tenía que estar solo adentro de la sala de videoconferencias, que la persona de seguridad tenía que estar afuera, y uno obviamente le preguntaba también a la persona si estaba cómoda en esa situación, y por supuesto que lo estaba, porque imagínense que esta persona privada de su libertad está privada de su libertad porque está detenida, ha perdido todos los contactos con todas las visitas que lo solían frecuentar hasta ese momento, las había perdido, y para ellos mismos también la videollamada era la manera de comunicarse con el mundo externo, y además la movilización de que la causa también se mueva a través de esta vía, realmente era algo que accedían con mucha, digamos, no se veía resistencia. Y por supuesto las características del destinatario, ¿no? Es decir, la persona, esto va más que nada a las personas que no, hay que hacer una entrevista en su casa y, por ejemplo, es un imputado, una persona mayor, ¿no? Que es difícil que maneje un celular con una plataforma o una computadora con video.
Pero para también nuestra sorpresa, muchas veces nos hemos encontrado con casos a donde la persona siempre recibe ayuda de un tercero, donde es el que lo conecta o ha ido a determinado lugar. Tenemos hay una localidad, no me acuerdo bien si vos te acordás, que van siempre a la comisaría y es a la comisaría la que les da el lugar y los conecta. No sé, en algunas de las de allá. Que ya tienen casi como hasta aceitado de que van directamente a la comisaría y nos piden a nosotros que les reenviemos el link a la comisaría. Bueno, esto que ya estaba, de alguna manera, instaurado desde antes de la pandemia, ¿sí? Es decir, la telepsicología estaba regulada, lo que pasa es que estaba regulada para la parte asistencial y lo laboral también tenía bastante desarrollo de lo que era teleevaluación laboral, previo a pandemia. Pero también se incorpora dentro de una resolución de la Secretaría de Salud, ¿sí? Que incorpora la teleasistencia dentro del mismo sistema y establece el Plan Nacional de Telesalud y también establece una serie de directivas y recomendaciones para la buena práctica de la telesalud. Y finalmente es incorporado en una ley, en la ley 27.553, en el artículo 3, a donde se equipara directamente la práctica psicológica telemática a la presencial. ¿Sí? Acá está, espérenme que correr, si puedo correr esto, si puedo leer lo que dice exactamente, pueden desarrollar el ejercicio de esta actividad a través de plataformas de teleasistencia previamente habilitadas para tal fin y autorizadas por la autoridad de aplicación de acuerdo a protocolos y plataformas aprobadas por la misma garantizando los derechos del paciente, ¿no? Es decir, acá ya hay una ley que avala la evaluación, la intervención del psicólogo a través de plataformas. Por lo tanto, todo lo que es regulación de mala praxis y demás también estaría contemplado a través de esta regulación legal que existía desde antes de la pandemia. El gran punto de discusión acerca de la videollamada pierde la rigurosidad científica de lo que es la evaluación pericial, parte del cuestionamiento del famoso concepto de encuadre. ¿No? Es decir, se rompe el encuadre es otro, entonces la validez de la evaluación es otra. Yo dije, bueno, volvamos a la definición de Blecher. Blecher 1971. Blecher no habla en ningún momento de que el encuadre es en una habitación acondicionada con de determinada manera, ni con un diván, ni con un escritorio, ni nada. Blecher dice que el encuadre dice, debemos contar con un encuadre fijo, es decir, que tiene que haber algo que es fijo, que consiste en la transformación de ciertas variables en constantes. Dentro de ese encuadre se incluye no solo la latitud técnica y el rol del entrevistador, sino los objetivos, el lugar, el tiempo de la entrevista. El encuadre funciona como una especie de estandarización de la situación de estímulo que ofrecemos. Si el encuadre se modifica, por ejemplo, que la entrevista se realiza en un sitio diferente, esta modificación tiene que ser considerada como una variable sujeta a observación, tanto como lo es el mismo entrevistado. Es decir, dice que si hay variaciones en ese lugar, tiempo, lo que sea, tiene que ser considerada como una variable más, pero no está diciendo que es una variable que interfiere y que imposibilita el establecimiento de ese rapport con el entrevistado. Entonces, Carlino, que es un autor que habla mucho acerca de lo que es el ciberanálisis, tiene un libro entero de ciberanálisis, dice que en definitiva lo que se rompe no es el encuadre, sino el modelo de encuadre que tenemos establecido para el trabajo en consultorio, equívocamente considerado como el exclusivo eje de referencia. Todo esto que yo les estoy contando también fue la mano de una serie de escritos que se fueron realizando desde la Dirección General que también los primeros eran como muy rígidos acerca de la imposibilidad de hacer evaluaciones telemáticas y después se fueron flexibilizando de acuerdo a la misma experiencia, ¿no? ¿Qué más dice Carlino acerca de esto? Dice que en realidad él habla de lo que es un espacio de interdiálogo, es decir, no es un lugar físico, sino es un lugar, un lugar simbólico donde hay un encuentro entre dos personas que están distantes, pero que no están físicamente ausentes. La presencia está dada en ese mismo encuentro a través de la pantalla.
Es un error suponer que la comunicación, el análisis y también la sesión son virtuales cuando son tan reales que incluso producen efectos analíticos. Y después dice algo que también se volvió interesante, dice que incluso esto del ciberanálisis se aplicado a terapia, esto, ¿no? Pero lo podemos pensar igual, les da algunos ejemplos de cosas que me han pasado a mí. Estos, lo que él llama las salsas, es decir, distintos componentes que empiezan a surgir detrás de la pantalla, de cosas que no pasarían nunca en un consultorio, ¿no? Por ejemplo, esto de una persona toda transpirada desde el auto de la casa buscando buena señal para hacer una llamada, estos settings analíticos ocasionales, que en realidad en vez de entorpecernos tenemos que ver como un elemento que quizás nos da mayores, nos da datos que en el consultorio nunca nos hubiéramos tenido. Me ha pasado, por ejemplo, de entrevistar a una persona acusado de abuso sexual, en donde abro la pantalla y lo encuentro el señor con el mate, el termo en la mano y así muy preparados. Lo primero que dice buen día y se va el mate. Y en toda esa escena me dice, ¿hay problema de que esté tomando mate mientras que hacemos la charla? Y bueno, le digo, como usted lo evaluará, le digo lo que a usted le parezca, además tratándolo de usted, y se pasó toda la entrevista cebando mate. Y otra situación que también fue muy impactante con respecto a esto de las cosas que hablan, haber evaluado a una víctima de abuso sexual, una chica de 19 años, a donde alcanzo a ver que está sentada en una habitación, en el fondo de atrás tenía una puerta, y en esa puerta tenía apoyado un colchón de una plaza sobre la puerta. Obviamente que no le pregunto nada acerca de eso en el momento. En algún momento algo de eso iba a salir, y de hecho en el curso de la entrevista ella me dice que, bueno, que ella le pregunto si está sola, me dice que sí, que está sola, que los hermanos en ese momento no estaban, pero que ella colocaba ese colchón porque sentía que de esa manera había mayor aislamiento y que nadie la iba a escuchar, pese a que no había nadie en la casa, ¿no? Son todas estas cuestiones contextuales que en vez de tomarlos como obstáculo nos dan más elementos. El otro gran tema que ha sido la cuestión de destronar la evaluación pericial remota ha sido que el cuestionamiento acerca de las técnicas. En principio, esto nos ha llevado, Elina en la clase pasada habló muchísimo acerca de la entrevista y con muchos datos que fue dando acerca de la clínica y cómo un perito puede decidir hacer un informe pericial sin haber tomado pruebas. Esto es de acuerdo al caso, de acuerdo a la temática, de acuerdo al punto de pericia, de acuerdo a un montón de variables que en algunos casos podemos no decidir tomar ninguna prueba. Y esto tiene que ver con, por supuesto, partir de la base de que la entrevista en sí misma es una herramienta clínico-diagnóstica y con un marco teórico que dependerá de cada perito, ¿sí? Cada perito tendrá distintos marcos teóricos, pero hay marcos teóricos que sostienen y avalan que la misma intervención, la misma pregunta que vamos haciendo, tiene un objetivo diagnóstico en sí mismo. Más allá de esto, ¿no? Que es un epistemólogo también, de años, dice una frase que dice: es preferible emplear lo mejor que se puede de las herramientas que se dispone que detenerse a contemplar los enfoques divergentes, ¿no? Porque acá siempre empezamos con las peleas, no tiene validez, eso no sirve, ¿no? O los que dicen que sí, los que dicen que no. Esto entonces implicaba romper este lugar de confort, ceder un poco la herida narcisista, y yo lo voy a reconocer porque yo soy fanática de las pruebas. Quienes me conocen saben que además es el ámbito donde me siento cómoda. Para mí fue realmente muy difícil acomodarme inicialmente a lo que era el proceso de teleevaluación, porque implicaba resignar aquello de lo cual yo manejaba de arriba para abajo, de atrás hacia adelante, que eran las técnicas, y no lo podía hacer. Entonces, eso por un lado. Ahora, sin embargo, ¿sí? También empecé a investigar, empecé a charlar con colegas, esto acerca de la evaluación de técnicas de manera telemática. Y esto tampoco había sido un hecho que se instauró con la pandemia.
hay técnicas que se han empezado a tomar de manera telemática antes de la pandemia. Y vuelvo a repetir, sí, muchas en el ámbito laboral. Más allá de eso, en el 2020, en el medio de la pandemia, la APA ¿sí? establece principios básicos para el uso de las técnicas telemáticas, ¿sí? Como reglas, estándares éticos para seguir en el caso de que uno tome la decisión de tomar pruebas de manera telemática. No poner en peligro la seguridad de la prueba, ¿sí? Esto es no hacer circular pruebas a través de medios de circulación a través de mail. Esto que sí es habitual que se haga en el ámbito laboral, nosotros en el ámbito forense no lo podemos aplicar. En el ámbito laboral se suelen mandar cuestionarios a través de mail o a través de WhatsApp y demás. Nosotros, primero que no tenemos nuestros celulares en contacto con la gente de que evaluamos, sino que porque no tenemos celulares oficiales y nuestro celular particular no lo ponemos a disposición para hacer una videollamada. Y segundo, que el ámbito forense tiene que tener mayores cautelas acerca de la posibilidad de alterar la prueba, que debemos de ser muy rigurosos, ¿no? Hacer lo mejor que se pueda con lo que tenemos. Y eso, ser consciente y éticamente responsables acerca de las decisiones que tomamos. Ser rigurosos acerca de la calidad de los datos, pensar críticamente en la sustitución de la prueba por otra subprueba, es decir, intentar buscar alternativas de manera crítica y cambiar una técnica por otra. Ampliar los intervalos de confianza acerca de las conclusiones, esto es, obviamente, a nivel hipotético, probablemente haya inferencias que las tengamos que poner en un nivel de inferencia más bajo, y, por supuesto, que mantener los estándares éticos de atención que cualquier otro servicio tradicional de la psicología. Este autor, Elousa, que también es uno que ha trabajado mucho sobre la teleevaluación en la época de pandemia, dice que lo más importante es respetar las leyes y los códigos deontológicos de las directrices profesionales en general, evaluar la necesidad de aplicar el test de forma remota, en el caso por caso, analizar el impacto de la cancelación o del aplazamiento, ¿sí? Resguardar los derechos de autor, esto es lo que yo les decía, no es conveniente remitir a los evaluados cuestionarios autoadministrados vía mail o vía WhatsApp, que es lo que se hace en lo laboral, nosotros no lo podemos hacer. Y priorizar la utilización de test y cuestionarios adaptados y validados a condiciones de teleevaluación. Hay cuestionarios y hay técnicas que sí han sido validadas. Y en su caso, si llegáramos a utilizar una técnica que no haya sido validada de teleevaluación, usarlos con los criterios anteriores, que es ampliar el margen de interpretación y tomarlo con la cautela o tomarlo más a nivel cualitativo o riqueza. Sí, yo he probado una gran cantidad de test de manera telemática en la época de pandemia, he descartado algunos, otros me han servido de más. Y no me voy a detener en eso porque además de haber, a los abogados no les debe interesar demasiado eso. Uno de los prejuicios que desterramos con experiencia fue, esto lo quiero poner a manera ilustrativa de cómo fue cambiando nuestro posicionamiento con respecto a la teleevaluación. Teníamos el fantasma de que evaluar una víctima de manera telemática iba a ser totalmente perjudicial para la víctima. Teníamos esa sensación de que como la víctima abre aspectos de una historia, obviamente, de situaciones de abuso, de maltrato, violencia de género, de temáticas tan sensibilizantes, y además el efecto de la evaluación en sí misma pericial sabemos que tiene un efecto revictimizante, por más de que nos posicionemos en un lugar ético y de la manera que sea, la persona abre aspectos bastante complicados de su vida y que es difícil hablar. Teníamos esa sensación que a través de una pantalla como que no le íbamos a poder abrazar a la víctima o alcanzarle una caricia, ¿no? Entonces, muy sola claro, quedaba muy sola del otro lado la víctima. Pero bueno, ahí, y fíjense lo que poníamos al inicio, esto lo poníamos en las primeras, entre las primeras notas con víctimas. La evaluación de la víctima requiere otras consideraciones aparte. Las características particulares de estos casos nos obliga a tener especial cuidado con las intervenciones que como operadores judiciales realicemos, máxima en circunstancias actuales.
De lo expuesto en el punto anterior, se sigue la necesidad de que la intervención pericial psicológica en este contexto sea situada y cuidadosa a fin de no producir efectos revictimizantes. La indagación profunda puede resultar altamente movilizante y está contraindicada, siendo necesario evaluar en el caso a caso su conveniencia. Constituye una preocupación ineludible la preservación de la integridad psicofísica de la persona a evaluar y el riesgo de la revictimización, por lo que la profundidad de la entrevista estará sujeta a las particularidades del curso de la misma. En este sentido, es importante evaluar la disponibilidad de la víctima, realizar la evaluación, si posee un espacio para guardar su intimidad para realizar la videollamada, si cuenta con redes de apoyo que puedan acompañarla, entre otros factores. Fíjense que todo esto lo poníamos, y vuelvo a la cautela, que estas son las primeras notas que hacíamos, ¿no? Y vuelvo a la cautela inicial. Después estas cosas ya las sacamos. Dijimos, bueno, a ver, ¿por qué anticiparnos? Es el caso por caso. Y realmente la evaluación con víctimas ha sido una de las cosas que más resultados hemos tenido. Y más todavía considerando, en principio, la etapa de la más crítica del aislamiento y de los primeros meses del DISPO y demás, que la víctima estaba todavía más aislada, estaba totalmente aislada de sus vínculos cercanos y demás, y estaba atravesando una situación bastante conmocionante junto con la misma denuncia que estaba transitando, ¿no? Eso por un lado. Y bueno, y por el otro lado, la cuestión de la cantidad de localidades. Acá en La Plata tenemos el partido, digamos, lo que es la departamental La Plata, abarca una cantidad de localidades que están alrededor, pero les estoy a una cantidad de kilómetros bastante alejados de La Plata, que requiere un gasto económico muy importante para la persona acercarse hasta acá. La evaluación, el número de pericias de evaluación de víctimas ha aumentado de manera considerable posterior al uso de la entrevista telemática de las que hacíamos previamente, porque las que hacíamos previamente se truncaban porque la gente no venía. Entonces, lo que hizo la evaluación telemática es acercar a esas gente que por otros medios no lo podía hacer. ¿Cómo lo implementamos? Bueno, a través de la plataforma Microsoft Teams, ¿sí? Que es la misma que estamos usando en este momento. Las unidades penitenciarias tienen directamente la plataforma instalada, ellos tienen la pantalla no es una pantalla común y corriente, sino que es una pantalla que tiene instalado el dispositivo de Teams internamente. Y tenemos, bueno, uno de los logros también que tuvimos acá en La Plata, que no son los mismos que tuvieron en otras departamentales, fue que cada uno de los peritos tenía su propia licencia, logró tener su propia licencia Teams, cosa que en otras departamentales no se logró, que eran licencias compartidas. Nosotros acá en La Plata fuimos los primeros que empezamos con la teleevaluación, y bueno, y los únicos que logramos en toda la provincia de Buenos Aires que se nos dieron una licencia a cada uno de los peritos. De esa manera hizo que cada perito pudiera manejar también su disponibilidad de otra manera, es decir, aparte de su misma casa, conectarse a las salas de videoconferencia de las unidades penitenciarias, que ahí además sale automáticamente cuando uno pone unidad tanto, tal día, dice sala ocupada, y uno va eligiendo si hay más salas que no estén ocupadas o demás. Y de esta manera puede ir acomodando la situación de acuerdo a la disponibilidad de la unidad penitenciaria y la del perito. Al principio de la pandemia era muy difícil encontrar una sala desocupada porque era un boom absoluto entre las audiencias, juicios orales y todo que se hacía a través de este medio. Actualmente las salas están más desocupadas porque, bueno, se ha descomprimido bastante lo que es la teleevaluación. Ahora, al inicio también compartíamos. Y al inicio compartíamos, también dificultaba la posibilidad de la gente. Sí, eso sí, al inicio fue muy difícil. En principio, en realidad, hubo una sola licencia Teams, claro, que era la que la manejaba, que estaba a nombre de la jefa de la sección, y que en realidad lo manejaba después. Después hubo otra licencia Teams, y tuvieron dos, y que fue una de nuestras compañeras, la que se volvió como la organizadora de la agenda de todos los peritos, que fue un trabajo muy arduo para ella también, porque también era la que tenía que conectarnos y demás, ¿no? Por eso
esto nos llevó un tiempo hasta que finalmente logramos que cada uno tenga su propia licencia. La comunicación con las personas particulares se hace a través de mail. Nosotros no usamos, vuelvo a repetir, los celulares nuestros. Muchas veces nos han mandado números de teléfono de contacto, pero nosotros, al no tener teléfonos oficiales, imagínense que tenemos nuestra vida privada y no podemos exponer nuestro número privado ni a una víctima ni a un imputado por una causa penal. Así que eso sí, nos hemos negado a usar el celular nuestro para hacer una videollamada a través de un WhatsApp o para llamar a la persona y indicarle a la persona lo que tenía que hacer. Nuestra comunicación con los imputados o víctimas o la persona que iban a evaluar fue siempre a través de mail. Por eso se le pedía al juzgado que informe una dirección de mail, incluso la causa la jefa la pasaba cuando ya venía con el dato de la dirección de mail. Entonces ahí mandábamos un mail, se arma todo un escrito donde se va explicando paso por paso, también para que la persona tenga idea de lo que tiene que hacer. Y bueno, y mayormente también hemos tenido obviamente algunos fracasos de gente que no ha podido, no ha sabido cómo hacerlo, pero en un porcentaje muy alto de éxitos. Bueno, después todo esto, por supuesto que también se vio reflejado en la escritura de nuestro informe pericial. Tuvo que tener, Elina, la clase pasada les habló de las instancias, de las distintas etapas del informe pericial. Las etapas seguían siendo las mismas, pero en estas situaciones de la evaluación debemos hacer ciertos ajustes, principalmente en la introducción. En principio, en la parte de metodología de trabajo, al inicio poníamos esta frase que, de acuerdo al criterio de la Dirección General de Asesorías Periciales, en el marco de la emergencia sanitaria, debe prestarse colaboración al asesoramiento pericial a través de entrevistas tecnológicas remotas. Esto es lo que nos habilitaba también a hacer estas evaluaciones. Después se felicitaba lo que se hacía, entrevistas técnico-diagnósticas a través de la plataforma Microsoft Teams, indagando la historia personal y familiar del sujeto, sus vínculos. Esto es un poco explicar la entrevista técnico-diagnóstica. Se toman en consideración indicadores discursivos y paradiscursivos, se compulsan los antecedentes, cuyos elementos fueron leídos para ser utilizados en la metodología pericial. Y en los casos a donde administramos alguna técnica, eso ya más adelantado, cuando empezamos a administrar técnicas, también se puso un apartado, dice que considerando la disponibilidad del sujeto de la evaluación virtual, los recursos de adaptación de las mismas, se administró tal o tal técnica seleccionada a la luz de los desarrollos actuales sobre la evaluación telemática, ajustado a los procedimientos metodológicos con la rigurosidad que ello requiere. Eso sumado al consentimiento informado de manera más desglosada y sumado a un mini apartado o un titulito que poníamos de condiciones de entrevista telemática, que es a donde desarrollamos si la entrevista telemática se fue dada con adecuadas condiciones de sonido, que permitió que la entrevista fuera fluida, si hubo interrupciones, a dónde estaba la persona, si en una habitación, si en la sala de videoconferencias, si se la veía tranquila, ¿no? Estas cuestiones de en qué contexto se dio la entrevista telemática. Esto, bueno, se me fue lo que iba a decir otra cosa relacionada con esto, de los comentarios o más. ¿Qué nos dejó la experiencia? En principio, lo que podemos decir acá en la sección psicología de la Asesoría Pericial La Plata, nosotros seguimos trabajando bajo la modalidad mixta de evaluación. Algunos casos los hacemos a través de evaluación telemática, otros casos los hacemos a través de evaluaciones presenciales, otros casos los hacemos de manera mixta. A nosotros realmente nos ha traído un gran beneficio que, es decir, esto que al principio nos resistíamos, finalmente nos redundó en una mejor, organización a nivel equipo, ¿no? Es decir, nosotros
tenemos una división de espacios acá en la sección que una de las grandes cosas que siempre se dijo era que no, digamos, no hay un consultorio para cada perito, ¿sí? Y los consultorios son compartidos. Entonces, cuando un perito está atendiendo, el otro perito tiene que ir a una sala de computadoras donde estamos 6 peritos a la vez escribiendo. Por supuesto que estas cuestiones hacen que se demoren también muchas cuestiones, muchas posibilidades de citación y demás. A nosotros realmente la implementación y la continuidad del uso de la videollamada como una alternativa posible en algunos casos para acelerar los tiempos procesales o para atender determinadas cuestiones, realmente es algo que se ha instaurado y que esperamos poder seguir sosteniéndolo porque realmente ha sido beneficioso en todo sentido. Las personas que viven fuera de la localidad, se evita el traslado, sí, esto lo señalé hace un ratito, realmente la gente, no es lo mismo para una persona cargar el celular con datos y conectarse a una videollamada que venir hasta La Plata y viajar y quizás no conocer y todo el tiempo y levantarse a las 3 de la mañana para tomarse un tren y después el tren de Capital, porque incluso algunas de las localidades que son departamentales La Plata no tienen micro directo a La Plata, tienen que ir hasta Capital y de Capital a La Plata. Y tienen que salir muy temprano. Entonces, hay estas cuestiones que realmente, yo he evaluado una chica, una víctima de violencia de género, desde una casita era su casita, una casita de extrema humildad, con los nenes que estaban corriendo afuera y demás. En otras situaciones hubiera dicho, ¿qué estoy haciendo? Pero sin embargo, realmente lo que se logra en esas condiciones, en una entrevista victimológica, una chica que además tenía una capacidad resiliente impresionante, hablaba de una manera, era impresionante la solvencia que tenía, bajo unas condiciones de total adversidad, como las que estaban viendo. Realmente por supuesto que hay algunos casos que los hacemos presenciales de acuerdo a la complejidad del caso. Hay situaciones, por ejemplo, de lo que son evaluaciones de víctimas con retraso mental, que es muy difícil de hacerlo de manera telemática. Se intentaron hacer obviamente en plena pandemia con ASPO, pero actualmente no se hacen. Y bueno, este tipo de cuestiones. Después, las primeras entrevistas con detenidos, esto en algunos casos también lo seguimos manteniendo, en otros no, por eso vuelvo a decir, obviamente que ahora cada perito maneja de acuerdo a lo que más se siente cómodo, de acuerdo a la urgencia del caso, lo que nos permite la videollamada es frente a un eventual pedido de pericia urgente, porque realmente no queda otra, y frente a el ahogo de los plazos procesales, algo que dicen necesitamos aunque sea un estado actual, y a veces tenemos esta flexibilidad de, bueno, con mayor facilidad decir, bueno, hago una videollamada y hago un informe básico del estado actual como para que procesalmente la otra parte tenga algo como para poder tomar resoluciones, ¿no? Además, entrevistar, aunque sea la primera entrevista a través de videollamada y después hacerlo trasladar acá a la asesoría pericial para continuar con la evaluación, hace que disminuya también la cantidad de evaluaciones truncadas y por supuesto que al servicio penitenciario insumir menos gastos en el traslado interno. Esto ha sido también una cuestión que el servicio penitenciario antes eran camiones y camiones con detenidos y ahora el número de detenidos de traslados es mucho más bajo. Y bueno, y finalmente el otro punto que sí, que igual esto también lo mencionó Elina la vez pasada, es el ajuste de acuerdo a la presencia de perito de parte, ¿no? Cuando hay perito de parte, en lo que esté la evaluación, si ya está fijada una entrevista telemática, se le pide al perito de parte que venga a la asesoría pericial y que presencie la entrevista telemática desde la misma oficina, ¿sí? Hemos tenido presiones realmente de peritos de afuera de la ciudad de La Plata y que nos llaman por teléfono y dicen, la perito está esperando que le pasen el link. No, de ninguna manera hemos permitido esto de pasar el link a un perito de parte para que él lo presencie la entrevista desde otro lado.
porque bueno, forma parte de una de las cuestiones éticas mencionadas hace un ratito, que tiene que ver con resguardar al máximo la cuestión de la seguridad. Y bueno, la perito de parte es una parte, y nosotros tenemos que garantizar dentro de lo que está a nuestro alcance las posibilidades de la seguridad de la prueba, ¿no? Y eso forma parte del secreto profesional. Así que bueno, nosotros todavía seguimos trabajando de esta manera, no lo hemos destronado, todos tenemos nuestras licencias Teams todavía, y bueno, y creemos que ha resultado bastante para este tipo de situaciones, ¿sí? Bueno, hasta acá llegó el tema de hoy. Sí, yo quería agregar algo, porque me quedé pensando, ¿no? Cuando terminaste te decías que nos dejó la experiencia, ¿no? Y más allá de todos los pasos técnicos que los explicaste, pero con muchísima claridad, pensaba también en la importancia del trabajo en equipo, ¿no? Porque al ir repasando con vos el recorrido, yo mientras iba recordando, iba pensando todas las reuniones que teníamos entre nosotros, que nosotros también estábamos en situación de aislamiento y eso también es una variable a tener en cuenta, y cómo nos fuimos reforzando con charlas, con discusiones, Peleas. Claro, desde ya, pero nos teníamos reuniones hasta 2 veces por semana para ir viendo cómo era posible dar una respuesta, y creando y recreando las herramientas que teníamos, sumando las nuevas, pero todo con un gran trabajo en equipo, más allá de que en algunas cosas coincidíamos y en otras no, y bueno, íbamos avanzando así. Me traía eso también, creo que eso también nos lo Sí. la experiencia, ¿no? Las movilizaciones. Yo cuando iba armando todo esto también, iba escribiendo, era como una cuestión de las movilizaciones de emociones que se fueron transitando, ¿no? Porque a mí personalmente me fueron pasando muchas cosas de rechazo absoluto, de enojo, de incertidumbre, de impotencia, hasta el momento de decir, bueno, algo, y desafío también, porque cuando llegó el momento de decir, bueno, y además hay un punto que también me parece que es el más importante, que es este punto donde dice, bueno, a ver, es cuestionar nuestros propios cuestiones que las tenemos como tan arraigadas, ¿no? Es decir, vuelvo a decir, el conocimiento se construye porque el mundo avanza, las cosas cambian, las situaciones cambian, el contexto cambia y demás, y las metodologías de trabajo van cambiando y se van ayornando. Entonces, uno tiene que aprender, esto es un aprendizaje, al menos creo que desde el punto de vista profesional a todos nos ha servido acá, es decir, es un aprendizaje a decir, bueno, a ver, hay que moldearse, hay que aprender, hay que ajustarse, hay que aprender cosas nuevas, no lo sé todo, puedo aprender, puedo equivocarme, puedo aprender. Yo tenía que ir a un juicio oral hace poco a defender una pericia que hice en pandemia, con evaluación telemática 100% y con pruebas tomadas a través de manera telemática. Y por supuesto que lo que tuve que hacer es defender todo esto. Es decir, porque el defensor lo que quería hacer era cuestionar las conclusiones de mi informe pericial porque se habían hecho de manera telemática. Así que de alguna manera tuve que explicar. Igual, dentro de todo, tuve suerte porque, digo, la pericia esta yo la había hecho después de un trayecto de aprendizaje, de entrevistas previas, y de además charlas con otros colegas y demás, de lo que es el ajuste de la evaluación y demás, y yo había pasado por esa instancia previamente. No había sido como una de las primeras experiencias piloto. Entonces ahí tuve un poco de suerte, ¿no? Pero bueno, es un poco eso, y creo que, bueno, así como siempre también tomar lo que sirve, ¿no? Realmente acá a nosotros hay cosas que han funcionado muy bien y que creemos que finalmente hasta las hemos tomado como parte de nuestro trabajo diario, ¿no?
antes de que cómo se manejaba la plataforma, que cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, ya uno termina incorporando todo eso casi de manera automatizada. No sé si No hay preguntas. por ahora no. ¿Algún micrófono, algún aporte, una reflexión? No, puede ser una reflexión. Estaba pensando en esto que ustedes, con todo lo que aportaste, Vero, que fue como un revival de estos últimos 2 años que parece que fuesen 40, ¿viste? Que fueron un montón. Pero también yo creo que esto que vos decías, ¿no? De lo costoso que significa para las víctimas venir hasta La Plata, para los imputados también, por supuesto, pero a veces la víctima, que es la más interesada, porque es la que se la denuncia, en el sentido de que se lleve adelante el peritaje, no puede venir porque no tienen plata directamente, de toda la provincia. Entonces, pensaba ahora, en los últimos tiempos, se han incrementado, no sé si ustedes han tenido la misma impresión, se han incrementado un montón, o sea que esto telemático facilitó el trabajo e incrementó el trabajo en ejecución, por ejemplo. Sí. A mí tengo todas las semanas alguno de ejecución, que antes no los teníamos por ahí tanto. Cada tanto venía una evaluación en ejecución. Cada vez se afilan más con respecto a los puntos de pericia que piden, que es re interesante en ejecución de todas maneras, porque si ya tiene cumplido cierto tramo de la condena, es interesante poder evaluar a ver si efectivamente hubo un cambio por la condición de encierro. Por lo menos sin que uno tenga nada prepensado para que uno pueda empezar a recabar información acerca de eso, de los lugares donde están detenidos, de si pueden terminar la escuela, si pueden aprender un oficio, si en algún sentido les ha servido de algo estar privado de su libertad tanto tiempo, ¿no? Que sería lo más oportuno. Y lo otro es de algunas ayudantías fiscales de Roque Pérez o de toda esa zona, no, aún poniéndose por virtual para facilitarle a la víctima el no tener que venir acá, no se conectan, ¿no? Entonces es otra pregunta que a mí me queda. Ya nosotros pensamos que era solamente por qué pasa en el periplo que una víctima tiene que hacer hasta llegar hasta la peritación, como para que después no vengan, digamos, que se está dando muy seguido, que por ahí no se conectan y no es por una dificultad ahora. Vos decías, se les ha facilitado de todas partes que se puedan conectar en la comisaría o en algún lugar. Sin embargo, no lo hacen, con lo cual es una intriga saber qué es lo que está pasando. Pero bueno, por supuesto, así como hay muchos que no, también hay muchísima gente que no hubiese venido a declarar, porque al imputado lo traen compulsivamente en el último caso. A mí me ha pasado con una víctima del interior que lo había citado 3 veces y no se conectaba y lo trajeron compulsivamente a declarar. Cosa que es rarísimo, ¿no? Pero ahí me parece que había una pregunta de Emiliano Zurita. Dice, quería consultar sobre las evaluaciones en las causas de violencia de los juzgados de paz que se realizan en modalidad telemática por parte de los peritos de oficio. Si existe alguna otra especificidad. Calculo que no, de hecho las de juzgado de paz van en la misma línea de evaluaciones victimológicas. Hay que ver qué causa y qué temática es, calculo, porque a ver, si es un juzgado de paz por una violencia familiar o un caso de violencia de género que entra en un juzgado de paz, probablemente sea un abordaje victimológico, pero eso igual también se quedará a criterio de cada perito interviniente, cuáles son los puntos de pericia. A ver, por ejemplo, una de las cosas que sí no está recomendado y que no resultó tampoco en pandemia por toda la gente que trabajaba en el CPA, la evaluación telemática con menores no es algo que sea tan sencillo y no es fácil de hacer en esos casos. Es decir, si el juzgado de paz tiene
algún tipo de evaluación que implique incorporar a los menores, ahí ya diría que es más complicada la cuestión. Claro, acá Clara dice que hacen las evaluaciones de interacción familiar y diagnóstico de riesgo. Y eso lo veo más complicado de hacer de manera Igual, telemática. Vero, perdona que te interrumpa, pero la gente que trabaja con niños, nosotros porque no es nuestro métier habitual, no. Eventualmente nosotros tenemos una causa donde tenemos que Pero evaluar en a el un niño. CTA no resultó, en No el les CTA resultó. para los únicos que lo resultó fue para los adolescentes imputados, Claro. pero para los niños no les resultó la implementación telemática. Una evaluación de interacción familiar telemática me resulta medio difícil pensar. Quizás ahí me parece que la cuestión es decir, bueno, ¿cómo lo voy focalizando, ¿no? Es decir, porque digo, si en definitiva, ¿qué es lo que necesita el juzgado? ¿No? ¿Qué necesita el juzgado para puntualmente y acotar? Y si la decisión de hacer una telemática tiene que ver con los recursos que la persona no tiene para ir, o porque ahí también hay que hacer una diferenciación que tiene que ver con la necesariedad de hacer 100% telemática porque no nos quedaba otra, ¿sí? En la época del ASPO, donde era eso o no había otra cosa, y en ese momento, y bueno, hacíamos lo que se podía, de acuerdo al caso por caso, en algunos casos se podía avanzar más, en otros menos, y ahora es otra situación, es decir, ahora uno puede usarlo como una herramienta más, no sustituye lo otro, porque ahora ya estamos obviamente en otras, yo no lo implementaría, a no ser el caso por caso y evaluar la situación a donde uno dice, bueno, por eso digo hay que ver el punto de pericia. Puedo hacer una entrevista telemática inicial con la progenitora y si tengo que ver una cuestión de vinculación, ahí sí es una presencial, pero bueno, eso no sé, eso siempre igual queda a criterio del perito. Nada. ¿Alguien más que quiera hacer? En los juzgados de familia, dice Facu, Sí. los informes de riesgos, muchos se hacen telefónicamente. Sí. Bueno, pero ¿se hacen o se hacían en pandemia? Porque eso es, digamos, me parece la diferencia, ¿no? Así, en pandemia se hacían informes, yo tengo entendido que hacían informes de riesgo hasta telefónico, es decir, está incluido dentro de lo que es la teleasistencia, el teléfono está incluido como teleasistencia, está. Pero bueno, yo creo que vuelvo a lo mismo, me parece que cada profesional tiene que tomar las decisiones de acuerdo al caso, de acuerdo a las posibilidades de dar respuesta y de acuerdo a la situación contextual y bueno, y evaluar con rigurosidad los alcances de lo que uno va a concluir, ¿no? Con la cautela del caso y con la ponderación de la cientificidad de las conclusiones, ¿no? Hay una manito levantada, Sí, Walter. ¿Se puede habilitar? ¿Te podés habilitar el micrófono, Walter? ¿O no? ¿No los habrán habilitado? Julia, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Tienen habilitados los micrófonos? Ahí está. Sí, Walter. sí, los tienen habilitados. Walter, ¿estás levantando la mano o...? Sí, dice el micrófono no prendido. No se te escucha. A mí me figuraba que lo tenía abierto. Sí, figura micrófono abierto, pero con la mano levantada, pero no tenemos audio. No te escuchamos, Walter. Debe ser un problema del micrófono tuyo. Por ahí puede escribir lo que quería preguntar. Sí. Si no, escribinos, no se escucha. Acá, mientras tanto, Andrea Guaraglia dice que lamentablemente se hacen los informes de riesgos telefónicamente aún, ¿no?
Y pregunta cómo se constata la identidad de la persona evaluada y el consentimiento informado. Claro, claro. El tema de la constatación de la identidad es algo que por videollamada se hace pidiendo que acerquen el documento, ¿no? Claro. Eso sí. Y el consentimiento Y también el consentimiento también se pide. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? Es decir, supongo que cada profesional también tomará las decisiones de acuerdo a lo que considera. Tiene la mano levantada, Andrea. Andrea. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? A mí me ha tocado como perito de una defensoría, de la Defensoría General de San Martín, justamente ver algunos informes donde no detallan la metodología, donde dicen que hacen una evaluación telefónica. Entonces la pregunta que yo le proponía, porque el defensor me pedía asesoramiento para el contrainterrogatorio, bueno, que pregunta cómo habían hecho para constatar la identidad, cómo podían hacer para tener el consentimiento informado, si tenían todo el protocolo, cuáles habían sido las técnicas administradas para poder evaluar, porque realmente de manera telefónica, y a mí me han llegado pedidos de civil, como perito de la Defensoría General de San Martín estoy trabajando mucho en penal, pero a veces me hacen consultas desde civil, y muchas veces evalúan a una familia en 15 minutos de manera telefónica, y eso consigna en los informes, por eso digo, lamentablemente se hace todavía de manera telefónica. En el ASPO puedo entenderlo, pero ahora, en este momento que evaluar a una familia en 15 minutos de manera telefónica me parece una locura, no sé cómo lo hacen realmente. Claro, eso tendrá que explicarle el profesional. Sí, pero esto que decís, a ver, forma parte de la rigurosidad de un informe pericial y del código de procedimiento. Es decir, tiene que estar especificada la... Claro, y lo que trabajábamos la semana pasada. Claro, tiene que estar específicamente desarrollada, así tiene que decir en qué consistió. De hecho, es lo que nos preguntan todo el tiempo para arrancar, es decir, cuántas entrevistas tuvo, qué técnicas tomó, por qué tomó esa decisión, por qué hizo una, por qué hizo dos, por qué hizo esto, es decir, fundamentado, ¿no? Claro, por eso último tendrá que fundamentar por qué la elección de resolverlo de esa manera el profesional que elige, ¿no? Claro, claro, sí, sí, tal cual. Y por ahí un aporte en relación a la cuestión esta de incluir o no técnicas, en pleno ASPO me tocó trabajar con gente del Centro de Asistencia a la Víctima, y lo que hicimos, trabajamos mucho de manera complementaria, y lo que hacíamos era por ahí hacer una videollamada nosotras, probar las técnicas entre nosotras, ver dónde se veía mejor, cuál era la mejor iluminación, si íbamos a aplicar, por ejemplo, un TRO, porque además esa víctima realmente corría mucho riesgo de vida, ¿sí? Había riesgo de que perdiese la vida en el momento en el que se pidió la intervención, entonces teníamos que dejar todo asentado, y bueno, probábamos de esa manera, entre las dos colegas de las dos dependencias, del Centro de Asistencia a la Víctima y la Defensoría, cómo coordinar, y una vez que pudimos hacer eso, recién establecimos la videollamada con la víctima para poder evaluar. Todo el tiempo trabajando Pero prueba de codo a codo. así un poco, buscando las mejores condiciones, tal cual. Sí, tal cual. Bueno, eso fue un poco también lo que hicimos nosotros, pero eso también habrá dependido seguramente de los equipos de trabajo de cada departamental y de cada lado, ¿no? Obviamente que nosotros tratamos de seguir como cierta lógica o criterio entre nosotros, más allá de, como dijo Alina la semana pasada, cada perito va eligiendo el camino a tomar, y porque es el que conoce el caso, y además que porque maneja su propio bagaje teórico y metodológico, que va a ser el que le va a permitir defender su posicionamiento. Es decir, no, eso hay no solo el abordaje pericial, y esto un poco retomando también todas las cuestiones que fuimos hablando desde la primera clase, es tan variado, no solamente en lo metodológico, no solamente en la temática que se aborda en cada caso, sino además está la variable del perito interviniente. Cada perito interviniente como profesional tiene la libertad de tomar las decisiones científicas en cada caso ajustado de acuerdo a su formación, de acuerdo a su marco teórico y de acuerdo a su pericia que tiene que ver con
manejo determinadas herramientas y otras no. Entonces, eso sí que es una cuestión incuestionable, mientras que cada informe pericial esté sólido y fundamentado viendo estas cuestiones, ¿no? Independientemente de la variabilidad de los casos por caso, que cada causa, cada tema es un mundo aparte, ¿no? Y con niños nos había pasado, con el Centro de Asistencia a la Víctima, que solamente se dedica al trabajo con niños, que realmente muy pequeños no logran mantener la atención en un medio telemático, Claro. y fue muy difícil, motivo por el cual, ni bien surgió el DISPO, se empezó a implementar de manera presencial la evaluación a niños. Por ahí en una entrevista, pero presencial, porque era imposible mantenerlos concentrados y atentos a una evaluación. Claro, claro, tal cual. Sí, lo mismo pasó con los que hay las evaluaciones también de previas a cámara GS, que toda esa vuelta que se armó con el tema. Mucho más complejo. No sé, ¿se me escucha ahora, Walter? Sale mi voz, es complicado el micrófono, no lo Ahora podía sí tener. te Le pido escuchamos. disculpas. Doctora, consulta. Licenciada, ¿no? Perdone. No sé sí. La pregunta puntual es esta. ¿Cómo manejamos, llegado al caso, en cuando hace la entrevista? Lo importante es cuando usted poder dar certeza que la persona que está contestando se encuentra sola, llegada al caso. He tenido muchos casos en el cual siempre le están dictando las respuestas. Sí. Es Bueno, un problema grave con la parte de la entrevista telemática, porque no podemos dar certeza de eso. En realidad la espontaneidad se ve, ¿eh? Se ve Sí. porque, digamos, si estuviera, además uno se da, hay veces que me ha pasado de ver a alguien que como que se dispersa, ¿no? Es esto que decimos, pero nosotros prestamos atención no solamente a lo que dice, sino a lo que le va pasando, ¿no? De golpe vemos cierta dispersión, ¿no? Que miran para... Y yo a veces les pregunto, le digo, no sé, está golpeando a alguien, está entrando a alguien. ¿Sabés qué me hizo acordar, Walter, de un caso que tuve que fue terrible, ese sí que fue terrible, en donde entrevisté a una víctima de violencia de género, estaba constantemente, tenía un grado de tensión impresionante, estaba además en una causa donde se había retractado, había hecho la denuncia y se había retractado, y miraba para todos lados, yo notaba enseguida que ella no estaba sola, y yo le pregunto, le digo, ¿estás sola? Y me dice, en voz alta me dice sí, y me empieza a hacer gestos así, diciéndome no, y me están escuchando. Estaba el presunto agresor del otro lado de la puerta, y me llegó a escribir un cartel en donde dice, no puedo hablar, ¿no? Esto, obviamente, es un caso extremo, ¿no? Donde se dio, de más está decir que ese mismo día es un informe recontra urgente, de riesgo, que lo saqué enseguida, pero, digamos, la espontaneidad de la respuesta es algo que sí nos podemos, sí, al menos podemos alertar que la persona no está sola en la habitación, o que en el caso de que nosotros alertemos esto, nos ha pasado con el servicio penitenciario, cuando a veces no ha querido dejarlo solo, entonces decimos, bueno, no se hace, bajo estas circunstancias no se hace la entrevista, y se suspende. Entonces, si nosotros vemos que dudamos que la persona está sola, porque la vemos suspicaz, que mira, que titubea, que sentimos que no está siendo espontáneo, bueno, a mí me pasó a empezar a hacer una primera entrevista con una persona que estaba en el consultorio del abogado, no el consultorio, en el estudio del abogado. Y yo arranqué con mucha desconfianza, porque digo, está en el estudio del abogado, digo, ¿no? La verdad que no me generó mucha confianza.
Pero en la medida que empezó a hablar el hombre, me di cuenta que no era un factor de interferencia y que realmente el abogado no Claro, estaba lo que pasa interfiriendo. que en la entrevista sigue un curso igual que la entrevista presencial, donde el lazo transferencial se va desarrollando, y en la medida en que uno empieza a indagar, a hablar y demás, la espontaneidad, como decía ella, es un indicador diagnóstico, y bueno, si uno lo ve trabado, uno se da cuenta. Lo paradiscursivo para nosotros es otro elemento de observación importante, no solo lo discursivo ni las producciones gráficas. Por lo cual, no, digamos, si hubiera alguien presente, no sería posible el rapport, que es algo que se da en la entrevista, tanto telemática como presencial. Pasa muy común con el apuntamiento de menores. Es algo que también lo tienen en consideración. Cuando están en la madre, por ahí estamos entrevistando a un menor y la madre o el padre llegado al caso le está apuntando lo que dice. Eso también es muy complicado. Claro, Pero bueno, y ahí es más. Cuando uno escucha que le apuntan, se escucha en la entrevista. Si tenés a la persona frente a la cámara y además con un marco de acción bastante importante. Yo escucho todo, hasta lo que hablan afuera, que más de una vez he interrumpido la entrevista y he dicho, pero escúcheme, ¿usted está solo? Sí, lo que pasa es que acá se escucha mucho. Bueno, por favor, llame al oficial. Llamás al oficial y decís, por favor, necesito que solo de voz. Sí. Sí, tal cual, porque se escucha la conversación de los... No le molesta por ahí al entrevistado, pero me molesta a mí que estoy acá del otro lado. Entonces, y me ha pasado que han interrumpido, por ejemplo, para buscar algo, y la persona físicamente lo manifiesta de alguna manera en la intromisión. Entonces yo le pregunto y me dice, no, entraron a buscar algo, pero ya salieron. Por favor, le pido que me avise, no. Claro. Sí, nosotros niños acá no evaluamos, pero acá, por ejemplo, Andrea Guaraglia, que hoy habló, que es perito de la Defensoría de San Martín, justamente en relación a esto dice que esa pregunta de Walter era una de las cosas que observábamos con la perito del CAB. Solicitábamos que la madre se retire delante nuestro y nos muestre que quedaba sola en la habitación. Claro, son distintas formas. Y llegado al caso, ¿qué opina de la entrevista en esta modalidad de la cámara Gesell? ¿Telemática cámara Gesell? Sí. ¿Llegará algún momento eso? No. No, porque eso tiene que estar dado con las condiciones distintas de rapport, no, eso no lo veo viable. Bien, me quería quedar tranquilo. Betina, ¿tenés la mano levantada? Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes. No, quería aportar desde nuestra experiencia en el cuerpo técnico de Trenkelauken en relación a esto con menores, a las entrevistas con menores. Nosotros actualmente hacemos las entrevistas virtuales casi únicamente en el caso de la evaluación del 102 TER, que ya estamos hablando de jóvenes de 16 y 17 años. Esa en general la continuamos haciendo virtual en el caso de los jóvenes que no son de la localidad de Trenklauken, sino de la zona. Y en relación a las otras situaciones anteriores, digamos, cuando había más restricciones, lo que hacíamos con los menores era, primero, nunca hacíamos entrevistas en domicilios. Solicitábamos la articulación, que generalmente la hacía la fiscalía, con, la mayoría de las veces era con los servicios locales, donde les daban una oficina, donde garantizaban la privacidad, y además la conectividad, que a veces por ahí en algunas zonas es difícil, y eso nos permitía también de alguna manera tener cierta seguridad por la presencia de una institución como un servicio local de la privacidad de la entrevista, tanto en el momento que hacíamos entrevista con padres o con referentes como cuando lo hacíamos con niños. En niños menores es difícil, quizá en el preadolescente y en el adolescente en algunos casos puede implementarse. Claro, sí, está bueno. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos mucha dificultad para la coordinación. Que tenemos
derivación de un montón de lugares que no tienen servicios locales. La otra es con el servicio penitenciario. Yo me imagino teniendo que coordinar la cantidad de pericias que hacemos por mes por cada una de nosotras, sería un delirio directamente. Y por otro lado, estamos trabajando más ahora que cuando trabajábamos solo presencial. Eso es el doble, porque primero que se impulsó la primera etapa, toda la actualización de lo que venía trazado, que fue brutal, de nuestro distrito como de otros que pidieron colaboración a mansalva. Entonces, bueno, sí, a mí me resultaría, pero es ideal la forma en que ustedes trabajan, digamos, con la apoyatura del servicio local, dando un lugar, bueno, los detenidos nosotros no tenemos problema porque cada unidad carcelaria se armó su espacio, a veces no es el espacio que deberían, no siempre, pero sobre todo en comisaría, ¿no? Pero con la gente que está, digamos, que viene por sus propios medios o que le escribimos y le mandamos a su mail personal, sería una locura. En comisaría me hiciste acordar que hemos lidiado con comisarías, sí, no los querían dejar porque no los querían dejar solos. Sí. Claro. No había manera. Yo he suspendido entrevistas cuando no me han dicho yo, sino, y en otros lados los han dejado solos en las oficinas sin ningún inconveniente, pero en otro lado decían, no, yo no puedo dejarlo en esta oficina, ahí hay una ventana, y entonces informábamos que no se hacía la evaluación. Que no disponían del lugar, incluso claro. yo todavía al día de hoy, a pesar de que ya saben, pero como lo tengo armado de esa forma, nunca viene mal. Yo tanto la citación a la unidad carcelaria como la que mando por notificación al juzgado o a quien corresponda, pongo un último párrafo donde se solicita que haya un ambiente libre de contaminación visual y acústica, porque si no, también he hecho entrevistas de víctimas en el auto, la persona sentada en el auto, qué sé yo, ¿viste? Sí. Porque salía del lugar de trabajo o porque era el único lugar donde encontraba privacidad. Hay que rebuscárselas. Siempre, por supuesto, tratando de beneficiar que esto no se dilate y que tanto la persona que está privada de su libertad, si es que eso va a continuar, como la persona víctima pueda terminar con el proceso. ¿No? Tal cual, sí. Bueno. ¿Hay alguna, nos gustaría escuchar algún aporte en general de los 3 encuentros o alguna sugerencia, dado que es la última encuentro, si alguien tiene ganas de decirnos algo a manera de devolución? Estaríamos contentas de escuchar, no sé, cómo se escuchó del otro lado, si sirvió, si no sirvió. A escribir, si no se animan a hablar. Andrea, que muy bueno. Sí, a mí que trabajo sola porque estuvo en proyecto la formación del cuerpo técnico asistencial y justo vino la pandemia y quedé yo sola nombrada. La verdad que poder escuchar a otros colegas y trabajar o pensar o quedarme, por lo menos cuestionándome algunas cosas que por ahí sola no puedo, me ayudó y me sirve mucho. Así que agradezco mucho poder participar de esta capacitación, porque a mí realmente me permite repensar muchas cosas. Y además escuchar el trabajo de otros colegas en otros departamentales también enriquece, ¿no? No solamente las 3 personas con las que me relaciono más cotidianamente, porque con las chicas de la asesoría de San Martín trabajo mucho, pero escuchar por ahí a otras personas también ayuda. Agradezco mucho. Sí, escucharlos a nosotras. Acá Facu pone muy bueno todo, muy agradecidos con el espacio, por favor sigan haciéndolo. Por ahí estaría bueno también que por algún tema en especial. Claro, o el que me interesa, no sé si dejar un mail claro. a través del instituto, o el que me interesa sobre algún tema en particular. Más algún tema. Bueno, hay una de las chicas que pregunta si hay algún grupo donde estén todos los peritos de la provincia de Buenos Aires.
hay un grupo de WhatsApp. Yo no estoy en el grupo Pero de los WhatsApp. peritos oficiales. Pero son peritos oficiales. Yo no estoy. Hay grupos de Facebook, de peritos de la provincia de Buenos Aires, peritos psicólogos, grupos de Facebook hay varios. ¿Algún abogado que nos diga alguna retribución? Sí, El doctor Walter. ¿Algún abogado? ¿Será posible el envío de los Power? Pregunta Walter. Están subidas las 3 clases, bueno, esta va a ser subida en el canal del IES de YouTube. Claro, y los Power, lo que pasa es que los Power no sé cómo, y lo que podremos hacer es enviarlos al IES y ellos mandar un mail al IES, porque no tenemos un listado de mails como para mandarlos. ¿Haces, Julia, se te ocurre algo? Sí, lo que podemos hacer, ay, perdón, me escucho con eco. Lo que podemos hacer es, armamos una carpeta de Drive y por el correo desde el IEG, el correo oficial, digamos, les pasamos esa carpeta con los 3 PowerPoint. Ah, buenísimo, buenísimo. ¿Les parece? Sí, Hola. Genial. Sí. Ustedes pedían algún abogado, yo les puedo decir alguna cosa, pero no les va a gustar nada. No importa, bien recibidos. Nos encanta que nos digan las cosas que no queremos escuchar. Dale. Bueno, no puedo dar ningún dato, obviamente, porque ya saben cómo es el tema del secreto profesional. Pero bueno, hace poco inicié una causa sobre abuso como particular damnificado. Hice todo lo que tenía que hacer. La fiscalía pidió las medidas psicológicas. Logramos la detención. Y saben que las pericias psicológicas son casi la pata más importante. Y a mí me dice, después de que ya está el tipo detenido, no, es todo mentira. Entonces yo ahora estoy peleando entre la ética profesional y cómo hago, porque tengo que hablar con el tribunal de disciplina, porque yo obviamente ganas de denunciarlo tengo, pero el código de ética me lo impide. Y el código penal también. Entonces tengo que ver cómo resuelvo esto. Ahora, esta chica pasó. Perdón, no se entiende qué tenés que resolver. Yo en mi caso particular, esto se lo cuento a modo de anécdota, porque no viene el caso de lo que hacen ustedes, pero si a mí la denunciante me dice, mira, es todo mentira. Ah, está. Es todo mentira. El abogado del particular damnificado y la denunciante te dice que lo que dijo era... Claro, yo represento a la pretensa víctima. Sí. A la pretensa víctima. Y una vez que logramos todo, y el tipo está detenido, ahora está con preventiva. Me dice, no, mira, es todo mentira. Y yo ahí, ¿qué hago? Pero a lo que voy es esto. ¿Cómo una persona puede pasar por toda la pericia y no se advierte que está mintiendo? Pero la pericia de quién fue pedida, de la imputada, No, fue la fiscalía. Lo primero, eso es como lo primero que te manda a hacer la fiscalía es la pericia de la víctima o va al centro de atención, el centro de CAP. Va al CAP, hacen la pericia psicológica. Por eso, no. Bueno, a ver, entonces hay una pericia psicológica de la víctima que avala la denuncia. Claro. Cuando vas a hacer la denuncia, automáticamente te derivan. Sí. Y después el fiscal pidió una más, después la hizo. A ver, ahí en realidad lo que si vos lo que querés hacer, lo que podés hacer es en realidad pedir una amplia evaluación de las dos partes. No, pero yo no puedo hacer eso. O sea, yo no puedo. No, eso no, en realidad no lo podés hacer vos, pero a ver, vos lo que estás diciendo, ¿cómo puede hacer? Bueno, eso en realidad tiene que ver con la metodología de abordaje. O sea, yo no sé cómo trabaja la gente del CAP, no sé cómo es la metodología de evaluación. Lo que pregunto es cómo no se advirtió. ¿Cómo no se advirtió pero bueno, también hay estudios sobre la retractación de la víctima, que habría que ver el caso particular. No hay retractación, no hay retractación. A mí me lo dijo en privado. O sea, yo ahora estoy entre mi ética profesional, sigo adelante, ¿qué hago? Bueno, a ver, eso quizás tiene que ver con la pericia del perito, es decir, con la experiencia pericial del perito, con el abordaje, es decir, esto, a ver, no es una pavada hacer una evaluación pericial, y esto muchas veces también lo decimos cuando nos piden las cosas urgentes, ¿no? Decir, bueno, sí, lo necesito para mañana, y decimos, bueno, a ver, hay que tener cautela, hay que ir con cuidado, hay cosas que sí se pueden
concluir con solidez y con argumentos científicos, con una evaluación, con una entrevista profunda, hay cosas que no. Y bueno, en ese caso recae sobre la perito o la psicóloga que hizo ese informe. ¿Cuál fue su metodología? ¿Cuál es su experiencia? Que igual nosotros, como esto lo retomo un poco lo de la primera reunión, no sé si estuviste hablando, donde hablamos de la verosimilitud y la credibilidad, digamos, también nosotros no nos experimos puntualmente sobre si mintió o no mintió. Nosotros hacemos un informe acerca de las características lógicas de la estructura de su lenguaje, la resonancia emocional, y con eso el fiscal y el juez ven qué hacen a la luz de todo el expediente. Esto de poner a la pericia como la determinante también es un lugar tramposo, digamos, porque en realidad nosotros no somos la máquina detectora de la verdad, como le he dicho directamente a fiscales en ocasiones. No es la vía, pero bueno, hay que ver también qué se tomó de ese informe, ¿no? Y cómo fue realizado ese informe también. Claro, también. Sí. Les hago una pregunta. Si pongo dos psicólogas, ¿no? Dos psicólogos a examinar a una persona, perdóname si no uso los términos técnicos que corresponden, Sí. ¿Deberían llegar a la misma conclusión? Deberían, a ver, si vos me pones un perito de parte, te voy a decir que el perito de parte, por más de que sea psicólogo, es de parte. A ver, porque nosotros hemos evaluado, por ejemplo, con dos peritos de parte, de imputado y de la víctima o de la particular damnificada. Por supuesto que va a haber uno que está en disconformidad. Desde el punto de vista científico-profesional, deberían ponerse de acuerdo. Independientemente de los marcos teóricos. A ver, nosotras trabajamos a veces de a dos y a veces en el primer encuentro no estamos, una dice una cosa y la otra dice otra, porque no estamos seguras, porque no es medio confuso, y en la segunda empezamos a resolverlo y vemos que obviamente eso es construcción de hipótesis y alguna de las dos estuvo equivocada. Entonces en la segunda entrevista o en el segundo encuentro o en el tercero si fuera necesario, vamos hacia la hipótesis de una de las dos que probablemente haya sido la más. Pero bueno, en este caso somos dos peritos oficiales que vamos hacia digamos, nuestra función no es ir hacia ninguna parte. Ahora, el perito, si bien el perito de parte debe ser un perito objetivo y lo que hace es evaluar en la intervención del perito oficial, sabemos que en la práctica no opera de esa manera, así que no, de hecho en ocasiones firma uno y el otro no firma. En disidencia, y después hace un informe donde yo, por ejemplo, digo que esta señora es una psicótica y el perito de parte va a decir que no es una psicótica, sino que es una histérica. Entonces pero bueno, esto sabemos que existen lo que son peritos de parte, pero si no dentro de lo que es se supone que tienes que llegar a la misma conclusión. Más allá de tu marco teórico de referencia. Bueno, les hago, perdónenme, la última pregunta, me habilitaron a preguntar, la última ahí. ¿Cómo puedo hacer? Porque yo obviamente no quiero ninguna sanción del colegio, del tribunal, de disciplina. ¿Hay alguna forma en la que yo pueda pedir, porque soy particular damnificado, no encuentro forma de pedir una medida más cuando ya le dio todo positivo para lo que tenés que hacer, surja lo que realmente me estás diciendo? En realidad, en principio lo que vos tenés que verificar ahí es cuál fue la metodología de trabajo abordada para sostener el informe pericial. Esto un poco una de las chicas decía recién, cuando en uno de los informes no estaba ni siquiera expresada cuál es la metodología de trabajo. Me parece que es un dilema, no sé si entendemos, un dilema ético que está teniendo más que psicológico, ¿no? De cómo resolverlo. Cómo resolverlo, sí. Pero digamos, a ver, un informe pericial puede no tener la solidez que debería tenerlo. Eso así es. Debe tener determinados requisitos, que son los que Elina mencionó la vez pasada. Un sostén metodológico, es decir, con una contextualización, unas consideraciones, una conclusión, tiene que tener toda una lógica. Si uno considera como abogado que ese informe pericial no siguió la rigurosidad científica que debería haber tenido,
como se nos hace un montón de veces, ¿verdad? Nosotros, o como se hace mucho en el ámbito civil, ¿no? Que viene impugnación, 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 ¿no? Porque esta conclusión, la conclusión, eso es lo que se hace, ¿no? Es decir, cuestionar, o como me cuestionaron a mí en un juicio oral, de por qué entrevisté una sola vez a una persona y 2 veces al otro, es decir, después será el profesional el que verá si puede sostener y avalar sus conclusiones o no. Pero digamos, es cierto que el informe pericial tiene que tener determinada rigurosidad y determinada lógica que avale que esas conclusiones son resultados de un proceso científico, ¿no? De verificación de hipótesis. No sé si respondemos tu pregunta. Bueno, muchas gracias, No pero no puedo hacer nada. El problema, pero... El problema es el sistema. No puedo hacer nada. Yo quería hacer un aporte. Sí. No, con relación a lo que estaba diciendo el doctor. También soy abogada. Bueno, también para los abogados, cuando hacemos este tipo de denuncias, sí que son bastante riesgosas para un niño. El niño está en riesgo, entonces a veces por lo que diga o lo que no diga, generar el abogado esa ética que el doctor dice tiene que ver con el riesgo que puede estar pasando el niño, ya sea por presión o no de lo que haya vivido. Incluso la retractación, digamos, de un hecho de abuso es muy común porque las víctimas muchas veces sufren presiones para justamente retractarse. Ya que el profesional, para mí en ese caso, tiene un problema de ética porque lo que haya denunciado tiene que ver con una situación donde se le informó esa situación, ese hecho en particular, más en este tipo de delitos donde hay presiones para que el niño diga otra cosa o para que, por ejemplo, confundir a un perito. O sea que uno tiene que analizar la pericia en función de todo lo que tiene que reunir. Que no creo que el profesional abogado eso esté faltando. Creo que es un delito donde existen muchas presiones, a veces de la incluso que está detenida, para que la persona se retraiga. Nada más quería hacer este aporte porque nosotros los profesionales tenemos que estudiar mucho el tema del abuso desde esta concepción, ¿no? O sea, hacernos todas las preguntas que nos sirvan para analizar con una perspectiva distinta a la que por ahí nosotros veníamos analizando. Bueno, lo que pasa es que, a ver, la complejidad que tiene el abuso es que, como recién decía el doctor, está prácticamente basado 90 y pico % en las evaluaciones psicológicas. Claro, sí. Sabemos el peso que se les dan y hay intervenciones múltiples de diferentes profesionales, de diferentes actores, ¿no? Y bueno, sí, sabemos que hay digamos, vuelvo a decir, el informe pericial tiene que tener determinada rigurosidad y cada profesional sabrá defenderlo a la hora de ir al juicio oral, por ejemplo, y que le pidan avalar las conclusiones a las que está diciendo. Ahí está un poco la cuestión ya de los abogados de determinar y ponderar a qué informe pericial le van a dar más peso. Muchas veces pasa que hay informes periciales disidentes. Si vayamos, les doy un ejemplo viejísimo, el caso Barreda, que había diagnóstico de psicosis y de neurosis obsesiva, que había peritos que sostenían diagnósticos totalmente disímiles, obviamente con determinados sustentos y demás. Cada uno intentó defenderlo, lo que planteaba y desde qué eje lo planteaba. Y bueno, cuando existen ese tipo de cuestiones, ahí quien tiene que finalmente ponderar será quien es el lado de la justicia, nosotros no. Digamos, cada profesional defiende con convicción en las conclusiones a las que arribó.
Y el tema del abuso es un tema muy complejo, ¿no? Tiene múltiples atravesamientos. Esto que mencionaban de la retractación y demás, o un montón de otras tantas cuestiones que están en juego. Pero bueno, también la cuestión, volvemos un poco a lo primero, lo que planteaba en la primera clase, esta presión que a veces nosotros sentimos, al cual se nos pone como en el lugar de que definimos, porque somos los que tenemos el saber prácticamente oracular de lo que sucedió, de lo que no sucedió, de lo que pasó, lo que no pasó. Y a ver, también nuestra ciencia también tiene un límite, no es una ciencia exacta, es una ciencia humana que tiene, digamos, objetividad, que tiene métodos científicos, que inciden un montón de factores en el confidencial, el abordaje que tiene cada profesional, la pericia que tiene cada profesional y demás. Pero ningún informe pericial, por más pericia que lo sostenga, por más metodología sólida que lo sostenga, se va a acercar a la verdad. Es una aproximación científica de rasgos de personalidad. Ahora, ese enlace, bueno, eso ya no sucede absolutamente, y ahí es a donde entran los abogados a tomar las decisiones, ¿no? Sí, sí. No quise hacer esa. Se tiene en cuenta la retratación que, digamos, que rodea continuamente este tipo. Claro. Sí, sí. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, creo que ya estamos para cerrar, ¿sí? Les vamos entonces a pasar a Julia lo que nos pidieron, así que ella pueda armar el drive y compartírselos por el mail, ¿sí? Así que, bueno, agradecemos a todos, ¿sí? La participación, la inquietud, la cantidad de preguntas, ¿sí? Así que para nosotros también es muy enriquecedor escuchar del otro lado, para también repensar. Así que, bueno. Nos estaremos viendo en otro momento. Hasta luego. Nos vemos. Ay, perdón, les agradezco muchísimo. No, Será hasta la Gracias. próxima, ¿sí? Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, buenas tardes.